Buenos días, ingeniero. A continuación le presentaré, en este caso, la investigación documental y análisis de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos. Voy a analizar directamente los intercambios de energía del metano en un reactor de plasma de descarga de barrera dieléctrica, primero como sistema cerrado imaginario y luego como un sistema real abierto. También me centraré en lo que es en el intercambio por diferencia de potencial químico. Como se puede evidenciar, aquí tenemos las partes del artículo donde se encuentra un cuartil 1 y el sistema es el metano. Como introducción tenemos que este artículo investiga la oxidación parcial del metano a metanol mediante un reactor de plasma de descarga de barrera dieléctrica combinado con catalizadores que contienen cobre con diferentes porosidades como microporoso QSI1, mesoporoso QSI2 y macroporoso QSI3. También los autores evalúan el efecto del tipo de oxidante del oxígeno puro versus el aire comprimido y las propiedades del catalizador sobre la conversión del metano y la selectividad del rendimiento del producto gaseoso y líquidos tales como metanol, etanol y acetón. Los resultados mostraron que el uso del aire contiene un nitrógeno molecular aumenta la densidad de microdescarga y por lo tanto la conversión del metano para el oxígeno puro es más favorable para la formación de metanol. Además que en esta investigación se encontraron los intercambios de energía que también vienen siendo el trabajo eléctrico, el trabajo químico superficial, el trabajo de polimerización y la radiación electromagnética. Como segunda parte vamos para aplicar rigurosamente la primera ley de la termodinámica, se dice que en este caso se va a suponer que el sistema va a ser un sistema cerrado. Va a contener una masa fija de metano, es decir, más algo de oxígeno o aire, dentro de un reactor de volumen variable con un pistón, en este caso con paredes dieléctricas. Como lo mencionaba en el artículo, va a ser un cuarzo del artículo y con un catalizador de cobre fijo en su interior. Además que, como bien sabemos, un sistema cerrado no comparte materia con el entorno, es decir, solo va a compartir energía con el entorno, no va a intercambiar materia. Como ya se mencionó a partir del análisis del artículo, se identificaron los 4 intercambios de energía, que vienen siendo el trabajo eléctrico, el trabajo químico superficial, el trabajo de polimerización y la radiación electromagnética. A partir de ello también tenemos lo que es la ecuación completa de un sistema cerrado, donde se puede apreciar directamente lo que es la ecuación, donde tenemos la variación de la energía, que viene siendo la energía interna directamente, la cual va a ser almacenada en el sistema del metano más los productos y más el catalizador. También tenemos lo que es el calor, que viene siendo la temperatura, el área y el coeficiente de convección, donde que va a mencionar que el plasma es frío y las microdescargas se calientan localmente al gas, además las reacciones exotérmicas que van a formar dióxido de carbono y agua. También tenemos la siguiente expresión, que es una integral de la presión externa y el volumen, donde van a ser las reacciones de acoplamiento del metano y aumentan el número de moles gaseosos, en este caso, y lo que tienden a expandir del sistema. También tenemos la integral del voltaje, la corriente eléctrica y el tiempo, donde la energía eléctrica suministrada por la fuente de alta tensión va a calcular las potencias mediante las figuras de Lisa-Joule, como lo menciona en el artículo, y también tenemos lo que es la integral de la tensión superficial y el área superficial, donde los radicales generados en el plasma se van a absorber en los sitios de cobre 2 del catalizador. Y como última expresión que tenemos la emisividad constante de Stefan Boltzmann, la temperatura en Kelvin y el área radiativa, donde tenemos que el plasma de radiación visible típica de descargas de esa energía escapa del sistema a través del cuarzo y se pierde. El signo negativo indica que va a ser una salida de energía. Y también tenemos en este caso, como parte 3, tenemos un sistema cerrado a un sistema abierto
cómo va a ser este paso. Entonces, como bien lo menciona en el artículo, el reactor va a operar en un flujo continuo, es decir, donde van a entrar metano y oxígeno o aire a 50 mililitros y minutos. Salen los productos gaseosos y también los líquidos. Por ejemplo, el sistema termodinámico es abierto ya que intercambia materia con el entorno y también energía. También tenemos que van a ser unas suposiciones para el modelo abierto, que va a ser un régimen estacionario y la composición constante en el tiempo, y el reactor de volumen fijo, la presión constante atmosférica y la temperatura ambiente, con microcalentamiento local en este caso. Y también tenemos la primera ley para el sistema en régimen estacionario, ya que en régimen estacionario, es decir, la masa va a permanecer constante, como se puede apreciar en la siguiente ecuación que se tiene ahí. También, como se puede apreciar, tenemos a partir de la ecuación que ya se mencionó de un sistema cerrado, en este caso, modificándole con los trabajos, con los intercambios energéticos que se mencionaron en el principio del artículo, tenemos la ecuación modificada con todos esos trabajos mencionados. Por lo tanto, nos queda la siguiente ecuación de esta manera, donde tenemos 0, el calor, más el trabajo eléctrico, más el trabajo de descomposición, más el trabajo de polimerización y el trabajo de radiación, y con los sumatorios de entalpía de entrada y salida. Además que reordenando la variación de entalpía de flujo es igual al calor más todos los trabajos, donde se puede apreciar la ecuación de abajo. También al abrir el sistema aparecen 4 coeficientes térmicos nuevos que existen en un sistema cerrado, que vienen siendo en este caso el primer coeficiente, la entalpía parcial de la mezcla, donde se puede apreciar su ecuación, donde mide cuánto la cantidad de la entalpía cambia al añadir un mol de metano. El segundo coeficiente que tenemos es la entalpía diferencial de absorción, donde mide el calor liberado al absorber un radical en el catalizador, como el QCI1, que es el calor más exotérmico en los otros catalizadores. Y como tercer coeficiente tenemos el coeficiente de difusión térmica en plasma, como se puede apreciar su ecuación, donde mide cómo se mueven las especies debido a gradientes de temperatura electrónica. Y donde tenemos que dt es el coeficiente de termodifusión y D2 el coeficiente de difusión binaria y las fracciones molares. Y como coeficiente 4 tenemos el coeficiente de acoplamiento químico, que va a medir cómo el campo eléctrico modifica el potencial químico de las moléculas. En este caso, y se puede apreciar los desgloses de las fórmulas a partir de este coeficiente, donde va a reducir la energía necesaria para disociar en este caso el metano, explicando por qué el plasma puede activar el metano a una temperatura ambiente. Y como última parte tenemos una descripción microscópica en sí del potencial químico, donde se pueden apreciar las fórmulas y las cantidades de los demás componentes de la fórmula del potencial químico, que es una fuerza impulsadora para el flujo de materia, donde se tiene que si la energía entra y es mayor a la del sistema, la especie y entra netamente al sistema, donde mientras que si en este caso viene siendo menor, la especie sale netamente del sistema. Y como tenemos potencia asociada al intercambio por energía diferencial de potencial químico, es la siguiente ecuación donde tenemos la energía y las sumatorias de número de moles y del potencial químico, donde también tenemos que el potencial químico se va a definir como la energía que hay que añadir al sistema para introducir un mol de la especie. Cuando hay una diferencia del potencial químico, se produce un flujo neto de materia. Si el potencial en el entorno es mayor que el sistema, la materia entra, si es menor, la materia sale, como ya se mencionó. También tenemos que, en este caso, el balance de energía durante el intercambio de materia, partiendo de la primera ley para un sistema abierto, donde se tiene que la entalpía molar se relaciona con el potencial químico y la entropía, donde se sustituye para la ecuación del sistema abierto en estado estacionario y también se reordena para aislar el término del potencial químico, como se puede apreciar en la siguiente ecuación, ya que en el reactor del plasma el campo eléctrico modifica directamente el potencial químico efectivo en sí. También tenemos que el lado izquierdo es la potencia neta intercambiada por diferencial del potencial químico y el lado derecho incluye directamente el calor, todos los trabajos y el flujo neto de entropía multiplicado por la temperatura. Gracias.